Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Abran sus Biblias un momentito, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 13, 14 y 15. ¿Lo tienen todos? Estas son palabras de Dios las que vamos a leer. Y dice la palabra del Señor: Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos guías. Te damos gracias porque quieres hablarnos hoy también. Padre, reconocemos que tú eres nuestro Dios y nos humillamos ante ti. En el nombre precioso de Jesús el Señor. Y todos decimos amén, amén y amén. ¿Están escuchando allá arriba? ¿Sí? Siéntense, por favor, queridos hermanos. Quiero compartir con ustedes este mensaje que he titulado Íntima Devoción, el verdadero arrepentimiento. Hay una gran diferencia entre sentirse mal, entre sentir remordimiento y entre arrepentirse. Uno puede llegar a sentirse mal por haber hecho o dicho algo, y no necesariamente sentir dolor por lo que dijo o por lo que hizo. Algunas veces uno se siente mal porque otra persona se sintió mal con lo que uno hizo o con lo que uno dijo, pero no necesariamente uno cambia de posición. Así que lo que lo hace sentir a uno mal no es lo que uno dijo e hizo, sino cómo se sintió la otra persona, pero eso es pasajero. En ocasiones también está el remordimiento. El remordimiento es que tal vez uno hizo o dijo algo en un momento inapropiado para otra persona, pero uno no sabía que esa persona estaba en un momento inapropiado, y luego uno se da cuenta de que no era un buen momento para decir las cosas y uno siente remordimiento. Recuerdo hace algunos años atrás, mientras trabajaba en una entidad financiera, en el mismo momento en que el jefe llamó a una empleada subordinada de él, a la empleada la habían llamado a decirle que su padre había muerto. Así que cuando ella va a la oficina, ella ya va llorando y él
No, el jefe no le quiso preguntar, oye, ¿qué está pasando? Sino que le dijo, yo sé que ya sabes, es una pena perderte como empleada, pero el banco ha tomado la decisión de prescindir de tus servicios. Luego, cuando él se dio cuenta que ella estaba llorando era por la muerte de su padre, entonces usted se podrá imaginar el remordimiento de este hombre. Pero también está el arrepentimiento. El arrepentimiento es un proceso que empieza cuando uno a solas con Dios, e inclusive algunos estudiosos de la palabra mencionan cuando uno está a solas uno con uno mismo, reconoce que ha fallado, reconoce que tiene que cambiar su forma de ser y reconoce que tiene que ir a pedir perdón. Un ejemplo muy claro de esto en la Biblia nos lo da una enseñanza donde el Señor Jesús habló de un padre de familia que tenía 2 hijos. El hijo menor fue y le dijo, papá, dame lo que me corresponde de la herencia. Y la Biblia dice que el papá después de unos días reunió lo que le correspondía, se lo dio, el muchacho se fue durante un tiempo de la casa, se gastó todo lo que tenía. La Biblia dice que luego llegó una hambre sobre la tierra, una escasez tan terrible que él pedía trabajo y nadie se lo daba. Finalmente él se puso a cuidar cerdos de otra persona y la Biblia dice que la necesidad de este hombre era tan grande que tenía ganas de comerse la comida que le daban los cerdos. Pero después de un tiempo de estar en esa situación vino el arrepentimiento. ¿Y cómo vino el arrepentimiento? La Biblia dice que estando él solo en esa situación, dijo para sí mismo. Es decir, habló con su interior, habló con su ser interior y dijo, voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir que he pecado contra el cielo y contra él y que ya no soy digno de llamarme su hijo, porque él había reflexionado, en la casa de mi padre sé que ninguno de los jornaleros está viviendo esta situación. Pero mire, él empezó a hablar con él mismo y dijo, tengo que ir a la casa de mi padre. Y tengo que decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno que se me llame tu hijo. Y observe que en ese instante él no está orando, él no está en una consejería pastoral, él está solo. Así que el arrepentimiento es solos reconocer que hemos pecado. Luego viene la conversión y la Biblia dice que efectivamente él se fue a la casa de su padre. Eso de que se convirtió significa que abandonó ese camino por el que iba y retornó al camino que inclusive Dios había diseñado para él. La conversión es dejar de hacer lo malo y volver a la senda que Dios ha trazado, la senda del bien. Pero luego vino la tercera parte de eso y es que él confesó su pecado. La Biblia dice que cuando el papá vio que él venía a lo lejos, entonces el papá salió a recibirlo, lo abrazó, se alegró, mandó pedir que le cambiaran su ropa, que le pusieran sandalias, que le pusieran un anillo, que prepararan el alimento. Pero el muchacho, a pesar de ver la actitud de su papá que lo está recibiendo, no se quedó callado. Él hubiera podido decir, wow, mi papá me recibió, no voy a tener que darle el discurso en el que reconozco que me equivoqué. Sin embargo, él no se aprovechó del amor de su papá, sino que le dijo lo que había pensado decirle cuando se arrepintió. Y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno que me llames tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y usted ya sabe cómo termina la historia. Así que el verdadero arrepentimiento es eso, a solas reconocer que hemos pecado contra Dios. Luego trae el proceso de convertirnos y volvernos a Dios. Y finalmente hacer una confesión delante del Señor por lo que hemos hecho. Esta noche hemos leído unos pasajes en los que Dios mismo está hablando como respuesta a una oración que hizo un hombre llamado Salomón. Usted muchas veces ha escuchado hablar de Salomón, la historia del rey Salomón. Un rey que fue hijo del rey David, al cual Dios le prometió el trono de Israel. Seguramente si usted está familiarizado con la Biblia, tal vez usted relaciona el nombre Salomón con la palabra sabiduría, porque usted recuerda
que una noche el Señor se le apareció y le dijo, pídeme qué quieres que haga por ti. Y entonces, para resumir en una expresión grande que hizo Salomón, la resumimos con la palabra sabiduría. Pero para entender un poco esta historia, me gustaría tocar un episodio de la vida del rey Salomón, en la que es decir, el rey Salomón, en obediencia a su padre, construyó en Jerusalén un templo para Dios. Un templo dedicado exclusivamente al Dios de Israel. Un templo con unas cualidades arquitectónicas y un embellecimiento que tenía como fin que Dios habitara en ese templo, por lo cual Salomón mismo declaró que ese templo era un templo excelso. Solo para que nos imaginemos un poco ese lugar, el templo que construyó Salomón tenía más o menos esta misma área que tiene el templo, solo que cambian un poco las medidas. El templo que construyó Salomón tenía unas medidas de 9 metros de ancho por 27 de largo. Esos son más o menos 243 metros cuadrados. Aquí estamos más o menos en una proporción diferente en cuanto a las medidas, pero el área es casi igual. Así que era un templo, digamos, no muy grande, pero eso sí, nunca en la historia se ha visto otro templo como ese. La Biblia dice de ese templo que fue Dios quien lo diseñó. Ese templo no es producto de la imaginación humana. Dios lo diseñó y Dios le entregó los planos al rey David, es decir, al papá de Salomón. En el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 19, el rey David dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano del Señor que me hizo entender todas las obras del diseño. Dios no le permitió a David construir ese templo, pero Dios le entregó los planos y le dijo cómo se hacía la construcción. También la Biblia nos dice que David, durante gran parte de su vida, hizo los preparativos, buscando todos los materiales para la obra e incluso ofrendó su propia riqueza personal para que no faltara nada para ese templo. En el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 1 al 5, en la parte A, dice, el rey David le dijo a toda la asamblea, Dios ha escogido a mi hijo Salomón, pero para una obra de esta magnitud todavía le falta experiencia. El palacio no es para un hombre, sino para Dios el Señor, dice David. Ahora va a hablar de lo que él ha hecho. Con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de Dios. He conseguido oro para los objetos de oro, plata para los de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera y piedras de ónice, piedras de engaste, piedras talladas de diversos colores, piedras preciosas de toda clase y mármol en abundancia. Además, aparte de lo que ya he conseguido, y mire lo que dice David, por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo el oro y la plata que poseo. Y miren, nos va a decir cuánto es, 100,000 kilos de oro de Ofir y 230,000 kilos de plata finísima para recubrir las paredes de los edificios, para todos los objetos de oro y de plata y para toda clase de trabajo que hagan los orfebres. Pero no se hizo solo con lo que el rey David aportó. El rey David, antes de morir, también le dijo al pueblo, ¿cómo se van a sumar ustedes a esta obra? Y la Biblia dice que el pueblo también aportó para la obra del templo. Sigamos leyendo los versículos 5 en su parte B hasta el 9. David preguntó, ¿quién de ustedes quiere dar hoy una ofrenda al Señor? Mire, las ofrendas no se imponen. Uno invita a la ofrenda, pero las ofrendas son voluntarias. Y eso es lo que revisa Dios, la voluntad con la que damos una ofrenda. Entonces los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de 1,000 y de 100 soldados y los encargados de las obras del rey hicieron sus ofrendas voluntarias. Donaron para las obras del templo de Dios 165,000 kilos y 10,000 monedas de oro, 330,000 kilos de plata y alrededor de 600,000 kilos de bronce y 3,300,000 kilos de hierro. Los que tenían piedras preciosas las entregaron a Jehiel, el gersonita, para el tesoro del templo del Señor. El pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariamente sus ofrendas al Señor y también el rey David se sentía muy feliz.
Entonces hemos visto, Dios hizo el diseño, el rey David hizo los preparativos, el pueblo también aportó, pero a Salomón le tocó la construcción del templo. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, dice, Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el monte Moria, en Jerusalén, donde el Señor se le había aparecido a su padre David. Lo construyó en el lugar que David había destinado, esto es, en la parcela de Arauna, el Jebuseo. La construcción la comenzó el día 2 del mes segundo del 4º año de su reinado. Y usted preguntará, ¿y cuánto se demoró? Nos va a responder la Biblia. Capítulo 8, versículo 1. 20 años tardó el rey Salomón en construir el templo del Señor y su propio palacio. 20 años. Solo de construcción. Sin contar los años en que David había recogido todo lo que se necesitaba. Y Salomón entonces va a dedicar este templo al Señor. Él dice, he terminado, voy a dedicarlo. Lo interesante es que cuando Salomón lo va a dedicar, Salomón no se apresuró a dedicarlo, inmediatamente terminó, sino que Salomón se esperó más o menos entre 8 y 9 meses más para terminarlo. ¿Por qué? Porque resulta que cuando Salomón terminó de construir el templo, justo unos días antes había terminado una de las 3 fiestas y la última que se celebraba cada año más importantes de Israel. Y Salomón dijo, no, aunque podríamos inaugurarlo ahora, lo voy a inaugurar el otro año cuando vuelvan las fiestas, cuando venga la celebración al Señor, porque vamos a hacer una celebración completa de esas 3 fiestas que el Señor ha ordenado. Así que todo el mundo está viendo el templo, pero nadie ha entrado allí. Nadie lo ha dedicado al Señor. Todos los que están llegando a Jerusalén lo ven y ven el esplendor de lo que Salomón ha construido y que es diseño de Dios mismo. Y después de esos meses, Salomón dedica el templo al Señor. Y una de las cosas que Salomón hace para dedicar ese templo al Señor es que dirigió una oración en la que él habló y toda la nación de Israel se unió a esa oración. Y curiosamente, lo que Salomón hace al dedicar este templo al Señor es pedirle al Señor. Dígale a la persona que tiene a su lado, pedirle al Señor. Así que la Biblia nos va a mostrar que en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, Salomón va a hacer por lo menos 6 peticiones que por efectos del tiempo hoy las he resumido así. Lo primero es que, en realidad son 7, en caso de pecados que se requiriera de revelación para determinar quién era inocente y quién era culpable, Salomón le dice al Señor, Señor, por favor, cuando tu pueblo te pida y cuando haya que descubrir un pecado en medio de tu pueblo, tú vas a traer revelación para saber quién es inocente y quién es culpable. Así que la primera petición es que Dios perdonara el pecado cuando hubiese personas que estaban inmersas, unos inocentes y otros culpables. Usted va a encontrar esto en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 22 y 23. La segunda petición que hace Salomón es que el Señor escuchara la oración cuando en caso de ataques enemigos como consecuencia del pecado, toda la nación se viera afectada. Segundo de Crónicas, capítulo 6, versículos 24 y 25. Luego viene la tercera petición. Salomón le pide al Señor, Señor, escucha nuestra oración cuando venga sequía como consecuencia del pecado. Cuando tú cierres el cielo para que no llueva y nosotros nos demos cuenta que hemos pecado, por favor escúchanos si venimos a este templo a clamarte y a reconocer nuestro pecado. Segunda de Crónicas capítulo 6 versículos 26 al 27. Luego viene otra petición, la cuarta. Y en esa petición Salomón le va a decir, Señor, yo te pido
que tú escuches la oración de tu pueblo cuando venga hambre, pestes, calamidades, enfermedades y dolor como consecuencia del pecado. Usted encuentra esto en 2 de Crónicas capítulo 6, versículos 28 al 31. Por un momento Salomón se detiene ahí. Y la siguiente parte de la oración no es para que Dios perdone un pecado específico, sino que empieza a decirle a Dios: mire Dios, de este templo se va a saber en todo el mundo. Si alguien que no sea de la nación, sino que es extranjero, escucha de su gloria, escucha de su fama y viene a este templo y pide y ora, por favor yo te pido que escuches también a ese extranjero. Versículos 32 y 33 de segundo libro de Crónicas, capítulo 6. Luego, Salomón dice: tengo que seguir pidiendo a Dios por el pueblo. Y Dios le va a decir, o Salomón le va a decir al Señor: Señor, es posible que Israel, tu pueblo, tenga que enfrentarse a la guerra. Si hay un caso de guerra y nosotros, tu pueblo, oramos a ti, te pido, escúchanos. Segundo de Crónicas 6, 34 a 35. Pero vuelve a hablar acerca del pecado. Y termina diciendo que la séptima petición: Señor, si tu pueblo peca contra ti, ya que no hay ser humano que no peque, y vienen delante de ti y claman delante de ti, te piden y te oran, por favor, escúchalos desde este lugar. Segundo de Crónicas 6, 36 al 39. Así que al observar los puntos que Salomón desarrolló en su oración, es evidente que Salomón dedicó este templo como un lugar en que el Dios habitaría, y el Dios que habitaría allí era el fin supremo de esa obra. Salomón no construyó ese templo para que Israel se enalteciera y se dedicara a decirle a las demás naciones de la tierra: nosotros tenemos el mejor templo del mundo. Salomón finalmente lo que está diciendo es: Dios, el fin de este templo es que tú habites en él. Pero para que tú habites en él, yo reconozco que todos pecaremos, hemos pecado, somos pecadores. Y el fin más grande que tiene este templo es que nosotros, tu pueblo, tengamos la seguridad de tu presencia en medio de nosotros. Todas estas peticiones tenían como fin decirle a Dios: Dios, yo no le puedo garantizar que su pueblo va a permanecer fiel delante de usted, pero sí le quiero pedir, si su pueblo peca contra usted, vea cómo oramos en este templo, escúchenos y perdónenos. ¡Qué dedicación tan rara! No es una dedicación en la que haya mucha alabanza, no es una dedicación en la que haya mucha adoración, no es una dedicación en la que haya mucha pomposidad. Es una dedicación en la que Salomón está advirtiendo desde el primer momento que ese templo representaría el lugar donde Dios habitaría para perdonar a su pueblo. Salomón advertirá delante de Dios que el ideal de santidad perfecto es imposible de lograr por méritos humanos. Y Salomón dice que sin duda él y toda la nación eran susceptibles de pecar contra el Dios Santo. Y como eran susceptibles de pecar, Salomón le pide a Dios que se permitiera recibir a todo aquel que después de pecar se volviera en arrepentimiento genuino hacia él. Quisiera saber, ¿hay algún pecador en medio de nosotros? Levante su mano si hay algún pecador en medio de nosotros. Versículo 36 de segundo libro de Crónicas, capítulo 6. Mire estas palabras de Salomón: ya que no hay ser humano que no peque, si tu pueblo peca contra ti y tú te enojas con ellos y los entregas al enemigo para que se los lleven cautivos a otro país lejano o cercano,
Si en el destierro, en el país de los vencedores, se arrepienten y se vuelven a ti y oran a ti diciendo, somos culpables, hemos pecado, hemos hecho lo malo, y en la tierra de sus captores se vuelven a ti de todo corazón y con toda el alma, y oran y dirigen la mirada hacia la tierra que les diste a sus antepasados, hacia la ciudad que has escogido y hacia el templo que he construido en tu honor, mire esto, oye tú sus oraciones y súplicas desde el cielo donde habitas y defiende su causa, perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Y luego le dice, ahora, Dios mío, te ruego que tus ojos se mantengan abiertos y atentos tus oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Y al llegar a este punto deberíamos preguntarnos, ¿respondió Dios esta oración de Salomón? Y si la respondió, ¿cómo fue la respuesta? ¿Qué creen ustedes que pasó? Efectivamente, Dios respondió a esa oración. Y esa respuesta creo yo que sigue siendo muy ilustrativa para ayudarnos a entender cómo piensa Dios acerca de lo que le pedimos. Atención a esto. La oración que Dios le respondió a Salomón no la respondió de manera inmediata. Según unos cálculos entre el primer y segundo libro de Crónicas y entre el primer libro de Reyes, Dios se demoró cerca de 12 años en responderle esta oración a Salomón. 12 años. 12 años entre esa dedicación del templo, esa humillación que el pueblo hace y la respuesta que Dios le dio a Salomón. Y cuando Dios respondió a esa oración, la respuesta que Dios le va a dar a Salomón comienza precisamente con la sección de versículos que hemos leído esta noche para empezar esta enseñanza, este mensaje, y en los cuales me gustaría que usted y yo reflexionemos con las 4 cosas que Dios le dijo en su respuesta. Repito, han pasado 12 años desde que Salomón hizo esta oración. Y más o menos 12 años después, Dios va a responderle a Salomón con estas palabras. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 al 15, dice, cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Esa es la respuesta de Dios. Esa fue la forma como Dios había escuchado la oración de Salomón cuando él terminó. Cuando Salomón terminó de orar, le pidió, Dios, yo te ruego que tú mantengas abiertos tus ojos y atentos tus oídos a las oraciones que tu pueblo haga en este lugar. Y Dios le está diciendo, está bien, mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Y esto hace que nosotros podamos entender algo que hoy deberíamos impregnar en nuestro ser, impregnar en nuestra mente, impregnar en nuestro espíritu para siempre. Iglesia, Dios escucha la oración de los que le buscan. Dios escucha la oración. Lo más glorioso de todo esto es que Dios le dirá lo siguiente, segundo de Crónicas capítulo 7, versículos 11 y 12. Cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer con ellos, mire esto, el Señor se le apareció una noche y le dijo, he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Yo quisiera pedirles esta noche, alegrémonos en estas palabras que están resaltadas hoy. He escuchado tu oración. Alegrémonos delante del Señor. Pero a pesar que esta es una palabra en la que Dios mismo habla,
he observado que hay dos dudas que constantemente asaltan a los cristianos cuando de orar se trata. La primera duda es, ¿oré bien? Y la segunda duda es, ¿me escuchó el Señor? El inicio de la respuesta de Dios para Salomón es, sí, sí te he escuchado tu oración. Esta respuesta empieza con un mensaje de esperanza. Iglesia querida, Dios nos escucha y no solo nos escucha, también nos habla. Porque ¿saben quién le está hablando a Salomón? Dios mismo le está hablando. No es un profeta, no es un intermediario espiritista o espiritual, tampoco es un religioso que tuviera el deber de ser intercesor delante de Salomón ante Dios. Quien le está hablando es Dios mismo. Querida iglesia, Dios sí escucha las oraciones y Él mismo las responde. Por favor, entienda esto, se lo ruego en el nombre de Jesús. Dios sí escucha las oraciones y Él mismo de su propia boca las responde. Él mismo responde. Algunas veces veo a gente que ha tratado de enmudecer a Dios, diciendo que Dios no contesta y no habla. Querida iglesia, en ocasiones Dios puede tardarse hasta 12 años en responder una oración como la que hizo Salomón. Pero ¿sabe qué pasó en el año 12? En el año 12, cuando el Dios verdadero le respondió a Salomón, ocurrió como cuando uno le escribe a alguien por WhatsApp y lo dejó a uno en visto, pero la próxima vez que le responde con eso, con que lo dejó en visto. Dios no propuso otro diálogo. Dios le dice, sí he escuchado tu oración. Gloria a nuestro Dios, que sí escucha, no olvida y sí responde. Querida iglesia, la esperanza que nos produce la respuesta a la oración no está en la inmediatez. Veo a muchos cristianos y cristianas desesperados pidiendo a Dios respuestas inmediatas, pidiendo que atienda su oración ya y que haga conforme a la voluntad de ellos mismos para sentirse escuchados y amados. Hermanos, no es la inmediatez lo que nos debe producir respuesta. Tampoco nos debe producir la esperanza en la oración, lo correcta o sincera que nosotros pudiéramos creer que es nuestra oración. Entienda esto, algunas veces hemos hecho oraciones a Dios muy sinceras, parecen correctas, pero son oraciones que cuando pasa el tiempo uno dice, uy Señor, gracias porque no escuchaste esa oración. La esperanza que produce la respuesta a la oración está en esto. Dios oye la oración de los que le buscan para pedirle perdón. Y he agregado algo muy importante que quiero que escuche. Dios permite que sintamos esperanza cuando Él escucha la oración de los que le buscan para pedirle perdón. En el Salmo 62 o 65, versículos 2 al 4, en la versión traducción del lenguaje actual dice, Señor, mire esto, tú escuchas nuestra oración. ¿Y cuál es la oración ahí? Estamos cansados de pecar, por eso acudimos a ti. Nuestros pecados nos dominan, pero tú nos perdonas. Muchas de las oraciones que Dios no contesta a su pueblo es porque su pueblo no se acerca para reconocer ante el Señor que hemos pecado. Algunas veces he escuchado cosas como es que Dios escucha al pecador. No, iglesia, Dios no escucha al pecador.
Dios escucha al que se arrepiente delante de Él. Muchos andan equivocados pensando en que podemos pecar y orar porque la religión tradicional enseñó que el que reza y peca empata. No existe tal cosa. Dios solo escucha a los que le dicen: estamos cansados de pecar, nuestros pecados nos dominan, pero tú nos perdonas. Pensemos por un momento en qué estaba pensando el salmista cuando dijo: nuestros pecados nos dominan. ¿Acaso será que estaba revestido de lujuria? ¿Será que él no era capaz de desconectarse de la pantalla de su computador viendo pornografía y por eso dijo: los pecados me dominan? Cuando escribió esto, el salmista lo que está reconociendo es que por causa de su pecado, todas las maldiciones de Dios contra el pecador habían venido sobre él. Y por eso está diciendo: estamos cansados de pecar. Ahora, piensen esto. ¿Se cansa uno de pecar? No, uno no se cansa de pecar porque uno peca porque el pecado produce placer. Estamos cansados de las consecuencias de pecar. Estamos cansados de la escasez de pecar. Estamos cansados de la enfermedad que causa el pecado. Estamos cansados de las tormentas que nos produce el pecado. Estamos cansados de que trabajamos y trabajamos y trabajamos y parece que la tierra se hubiera convertido de hierro y no llueve para que la tierra produzca, pero seguimos pecando. Así que finalmente el salmista está diciendo: cuando ya nos damos cuenta que definitivamente dependemos de ti y que no podemos hacer nada sin ti y que hemos pecado, nos damos cuenta, estamos cansados de pecar. Diga conmigo: Señor, tú escuchas nuestra oración. Pero luego Dios le va a decir a Salomón: sí te he escuchado, pero te voy a poner unas condiciones. Te voy a exponer 4 condiciones para que yo escuche la oración del pueblo. Y la primera condición que Dios exige es humildad. Tome nota, por favor. Primera condición para ser escuchado por Dios: humildad. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, en su primera parte. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, miren esto, se humilla. Dios empieza demandando de su pueblo la humillación. Y Dios la demanda porque el enaltecimiento, el orgullo, la soberbia y la altivez son siempre la causa del pecado contra Dios. Usted ha escuchado repetidamente a nuestro pastor decir: la desobediencia no es un pecado. Termine usted: la desobediencia es el pecado. Pero yo quiero agregarle algo hoy, y es que el inicio de la desobediencia, que es el pecado, tiene un nombre que es orgullo. Toda vanidad, toda altivez, toda soberbia, todo orgullo siempre nos llevan a pecar. En el cielo Satanás se llenó de orgullo. En la tierra los hombres se revisten de orgullo. Orgullo por lo que tenemos e incluso por lo que no tenemos. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que dicen: vea pues aquel, vea qué carro el que tiene? Yo no. Yo ando a pie y ando en mi bucecito y soy más feliz. Si es esa expresión una muestra de felicidad o es una muestra de orgullo por lo que no tenemos. Porque si te lo regalan, entonces ¿qué harías? ¿Lo despreciarías? Orgullo por lo que sabemos e incluso orgullo por lo que no sabemos. Orgullo por lo que logramos y orgullo por lo que queremos lograr y decimos merecer. Algunas veces estamos en un centro comercial
y vemos algo costoso, una prenda o inclusive vehículos que venden ya en los centros comerciales, y uno ve el precio y uno dice cosas como esta: me merece, me merece. Orgullo. No merecemos nada. No merecemos vivir. No merecemos lo que tenemos, no merecemos lo que comemos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que no merecemos, somos deudores delante de Dios. ¿Cómo ha pecado la iglesia de Dios? Se preguntará usted hoy. Porque eso era para el pueblo de Israel. Y preguntémonos, ¿será que la iglesia ha pecado? Y tengo que decirle, hemos pecado. La iglesia ha pecado en su manera de enfrentar la diferencia. Hace algunos años atrás yo sentía vergüenza cuando personas que decían ser cristianas ofendían con su lenguaje al actual presidente o a la anterior alcaldesa de Bogotá por su condición sexual, o inclusive a la ministra de Educación cuando salió el tema de las famosas cartillas. Su lenguaje no era el lenguaje de un hijo de Dios. Enfrentamos la diferencia con insulto, con grosería. La iglesia ha perdido algo que el pastor dijo hoy: humildad, sacrificio y santidad. Lo mencionó esta mañana. ¡Qué soberbia, qué altivez! La iglesia ha pecado en la manera de tratar al que le persigue. En los primeros siglos, cuando la iglesia era perseguida, la iglesia moría humillada. Y cuando morían humillados, ellos entregaban su propio cuerpo como sacrificio a Dios. Hoy la iglesia no es así. Hoy la iglesia al que le persigue le amenaza, le insulta. ¿Cómo más ha pecado la iglesia hoy? La iglesia ha pecado hoy ostentando sus bienes y riquezas. Hoy no están hablando en Colombia, particularmente en los templos, de la salvación y de la gracia de Dios. Hoy se habla de: venga a este lugar, porque en este lugar Dios ha derramado su gracia de provisión. La única gracia de provisión que yo encuentro en la Biblia es que Dios nos ha provisto al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el pecado, esa es la prosperidad, esa es la provisión que viene de Dios. La iglesia hoy ha pecado al querer hacerse famosa por su capacidad de atraer y aglomerar personas. ¿Saben cuántas personas nos desprecian a nosotros como iglesia porque no hacemos eventos, porque no somos multitudinarios, porque no alquilamos un estadio? Hoy la gente se está dejando atraer por la farándula, y esa farándula está en el seno de la iglesia. Hermanos, mientras esta iglesia íntima devoción viva, inclusive si Dios nos diera los mejores instrumentos, el mejor templo, las mejores sillas, ese no es el motivo de nuestra exaltación. El único motivo de nuestra exaltación debería ser conocer al Señor, porque la Biblia dice de parte de Dios: si alguno se hubiere de alabar, que se alabe en esto, en entenderme y en conocerme, que yo soy Dios. La iglesia hoy ha pecado queriendo establecer un modelo de política y gobierno al igual que el sistema del mundo. Puede ser que llevemos cerca de 15 años en que la iglesia cambió la predicación del púlpito para hacer campañas electorales, promoviendo a candidatos que salen del seno de la iglesia e inclusive a pastores que han renunciado a este santo oficio de predicar la palabra para querer convertirse en concejales, diputados, alcaldes, gobernadores, senadores, representantes a la Cámara e inclusive presidente. Este orgullo de la iglesia ha hecho que muchos creyentes sientan que hacen parte de una élite religiosa y merecedora de derechos.
Ser cristiano es contrario a eso. Hermanos, nosotros como iglesia no somos una élite, ni somos una rosca. Saquémonos ese orgullo de la cabeza. Hay gente que como no logró cosas en el mundo ni socialmente, quieren lograrlas en la iglesia aplastando a otros. Entonces por eso usted ve a tanta gente que hoy siente vergüenza de decir que es un simple pastor y quieren ser apóstoles y profetas y entrenadores y directores. La iglesia ha pecado olvidando de dónde nos ha traído el Señor. La iglesia ha pecado al relacionar la prosperidad que viene de Dios con el orgullo, el placer y la búsqueda desmedida de la satisfacción. Dios le ha dicho a Salomón con esta respuesta: mira, Salomón, lo excelso de este templo no debe convertirse en motivo de orgullo para la nación. Lo que hace excelso a este templo no es cómo se construyó, sino quién lo habita, y que quien lo habita tiene gracia para su pueblo. Eso es lo que Dios le dice. Así que aquí el asunto es: el orgullo es el pecado de rechazar y de exaltar la gracia de Dios sobre nuestra vida. Dios le está diciendo a Salomón, la primera condición es humildad, porque Dios mismo dijo: Dios da gracia al humilde, pero el altivo lo mira de lejos. Lo que tenemos, lo que sabemos, lo que somos, todo viene de Dios, quien con su gracia nos salva y nos satisface. Este texto que acabo de mencionar, que Dios da gracia al humilde, lo tomó el hermano medio del Señor Jesús, tomando una porción del libro de Proverbios. Y en Santiago capítulo 4, versículo 6, Santiago dice: pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Además, el Señor Jesús dijo, Mateo 5:5, dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Pensemos en esto. ¿Qué tan orgullosos somos? ¿Cuánto orgullo hay por lo que tenemos, por lo que sabemos, por lo que decimos saber y ser? ¿Cómo son tus respuestas a tus propios hijos, a tu esposa o a tu esposo? ¿Cuánto tinte de orgullo hay en lo que hablas? Orgullo no es solamente exhibirnos por lo que tenemos. Orgullo es ser incapaces de doblegar nuestra cabeza frente a Dios e inclusive frente a otras personas. Humillémonos ante el Señor. Iglesia, reconozcamos que es Él quien envía la provisión o la escasez. Es Él quien envía la lluvia o la sequía. Es Él quien permite la enfermedad o perdona para dar salud. Es Él quien permite la calamidad y es Él quien restaura el abatido. No es el presidente, no es el alcalde. No, queridos hermanos, reconozcamos humildemente que es la soberanía y gracia de Dios de donde verdaderamente dependemos. Reconozcamos que lo que está pasando hoy en nuestro país, de nuevo, no es por el presidente, no es por el alcalde. Ellos inclusive pueden ser respuesta de Dios a lo que está pasando. Respuesta no positiva, también negativa. Pero ¿sabe por qué está pasando todo esto? No por lo que hacen los colombianos, sino por el pecado de la iglesia del Señor. Es nuestro pecado. Es nuestro orgullo. Y Dios le está diciendo a Salomón, Salomón, primera condición, humíllense. ¿Les parece si nos detenemos un momento acá y nos humillamos? Espíritu Santo, yo te ruego que traigas ahora sobre tu pueblo la humildad que proviene de Cristo Jesús.
Estamos como estamos por nuestro orgullo y por nuestra soberbia, Señor. Es nuestra culpa, Señor. Es nuestra culpa. Nos humillamos ante ti, Señor. Segunda condición de Dios para escuchar la oración. Oración. Esa es la segunda condición. Oración. Versículo 14 de 2 de Crónicas 7. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora. Iglesia, una cosa es humillarse y otra muy diferente es establecer comunicación con Dios para decirle lo que estamos reconociendo. Usted bien sabe lo que es orar y yo no creo que hoy deba volver a expresar lo que esto significa. Pero creo que sí debo decirles, Dios demanda contra nosotros que hemos ignorado que Él desea escuchar nuestra oración. Y quisiera pedirle que hiciéramos una encuesta hoy, levantando nuestra mano, pero sobre todo siendo sinceros. ¿Quiénes oran por todo ante el Señor? Por todo. Por todo. No por algunas cosas. ¿Oras cuando vas a coger un taxi? Por todo. Ora cuando vas camino a la tienda a comprar la mantequilla que se acabó para sofreír los huevos. Oras cuando alguien te ofende y le dices, Señor, me sentí mal, pero tú no dices esto de mí. En realidad oramos por todo. Hermanos, no oramos por todo. No oramos por todo. Hacemos planes sin consultar a Dios. Ve, averiguate unos pasajes para que nos vamos para Santa Marta en la semana de receso en octubre. Esta es otra historia. ¿Oraste a Dios? Tía, voy mañana para tu casa. Ay, mijo, no vengas, voy para la iglesia. Y cuando venís para la iglesia, ¿orás para venir a la iglesia? Mire una cosa tan sencilla. ¿Hay alguien aquí en este lugar que haya orado a Dios entre ayer y hoy por esta predicación? 1, 2, 3. Deje su mano levantada un momento. Por esta predicación, por este momento. Gracias, gracias. ¿Oras a Dios antes de entrar al consultorio de tu doctor? ¿Oras a Dios cuando empiezas a escuchar el bombardeo de tu doctor que muchas veces sabe que tú eres cristiano y te empieza a lanzar temeridad? Y no intencionalmente, porque usted ni siquiera llegó con la Biblia, sino porque tu espíritu y tu vida, dice la Biblia que son cartas leídas. Las estadísticas demuestran que la gente piensa que la oración es una disciplina y por eso dicen, necesito hacerlo. También dicen, la oración es un deber.
por eso debo hacerlo. Pero cuando Dios le está diciendo a Salomón que si su pueblo se humilla y ora, lo que Dios desea es que la oración en nosotros sea por devoción y que nosotros digamos, quiero hacerlo. Así que pregúntate esto, ¿necesitas orar? Eso es disciplina. Las disciplinas cansan. Hace algunos años yo quería ir al gimnasio y yo iba tan. Y cuando se me volvió una disciplina, yo dije, ya no quiero hacer más esto, porque ya me sentía mal de obligarme, de no encontrar el tiempo, de no encontrar el momento para hacerlo. Las disciplinas cansan. ¿Sabe por qué fallamos tanto en orar? Porque lo hemos convertido en una disciplina. Y cuando lo convertimos en una disciplina, alejamos nuestro corazón de Dios porque ponemos nuestro corazón en que tenemos que orar. ¿O será que lo hemos convertido en un deber? Y decimos, no, debo orar. Debo orar algunas veces se ha convertido en una excusa para no enfrentar situaciones en las que deberíamos tomar decisiones. Oye, me gustaría que volvieras a la iglesia, querido hermano pastor. Déjame, debo orar a Dios para que Él me indique si debo ir o no. Qué insensatez. Lo que Dios desea es devoción. Y devoción es, quiero orar. Quiero orar. Dios recibe la oración del que quiere orar porque eso es devoción. Quiero orar. Piensa en todos los quiero que usted tiene. Quiero comer, quiero viajar, quiero casarme o inclusive quiero divorciarme, dicen algunos. Quiero ir, quiero venir, quiero llegar, pero quiero orar. Quiero. Mire cuánto cambia esto nuestra perspectiva. El que dice necesito orar, entonces empieza a buscar afanosamente a Dios porque no es que necesite orar, necesita ayuda de Dios, entonces cree que la ayuda de Dios viene orando. El que dice debo orar está en la franja, en la frontera, en el límite de volverse un religioso porque siente una obligación. Pero cuando la gente hace las cosas por obligación, perdió el amor. Mira, no puedo ir todavía, es que debo servirle el almuerzo a mi papá o a mi mamá. Ese debo ya implica un tengo y como que no lo estoy haciendo con tanto gusto, sino con obligación. Pero Dios dice, si oran, es decir, si quieren hacerlo, si tienen devoción. Antes de David morir, el rey oró a Dios diciéndole, Señor Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac e Israel, conserva por siempre estos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Dale también a mi hijo Salomón un corazón íntegro para que obedezca y ponga en práctica tus mandamientos, preceptos y leyes. Permítele construir el templo para el cual he hecho esta provisión. Así que quiero invitarlo a pensar en esto. El querer orar debe ser respuesta a una oración en la que uno esté dispuesto a dirigir su corazón hacia Dios, no su religiosidad. Orar requiere 4 cosas. Primero, tiempo. Usted en un día tiene 24 horas. Requiere un motivo. El motivo de toda oración es adoración. Pero también requiere un lenguaje. El mejor lenguaje para orar es que sea sencillo y sincero.
Y por favor, nunca olvide esto en su vida. Orar requiere devoción. Querer hacerlo. Eso es devoción. Creo que no en vano nos llamamos íntima devoción. ¿Cuántos sienten que están en el nivel de necesito orar? Levanten su mano los que piensan necesito orar. Levanten su mano los que piensan que están en el nivel de debo orar, debo. Levanten su mano los que a partir de hoy quisieran pasar al nivel de devoción. Quiero orar, quiero orar, quiero orar, quiero. Tercera condición de Dios. Dios le dice a Salomón, la tercera condición es que tengan deseo por mí, deseo por Dios. Volvemos al versículo 14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, miren esto, y me busca. Y me busca. Deseo por Dios es una forma de decir que Él es nuestro motivo, que Él es nuestra aspiración. Mientras escribía este sermón, pensé decirle esto. Victoria, mi hija, en algunos momentos tiene actos espontáneos de amor. Ahorita antes de irse, se fue desde acá hasta allá, diciéndome que me iba a dar un beso. Pero en ocasiones, esto no es normal, en ocasiones, ella me abraza, me da un beso y ahora hasta me dice, te amo, papi. En ocasiones se acerca y me dice, amo hoy, porque escucha a la mamá diciéndome, amor. Pero así como algunas veces tiene actos espontáneos, también hay momentos en los que me dice, papi, quiero una galleta dulce. Y yo le respondo, ¿y qué me das? Y ella me dice, besitos. Y yo le digo, ¿en dónde? Y ella dice, en la carita. Abrí un paréntesis acá para decir, le pregunto en dónde, no porque pretenda que me los dé en otra parte, sino porque en ocasiones jugamos a lanzarnos besos y atraparlos. Así que ella me lanza besos, ella me hace, y yo los cojo en el aire y me los llevo al cachete. Así que en esta situación ella me dice, en la carita. Y tal vez usted pensará que esto está mal y que ella me da besos por interés. Pero al pensar en esto me doy cuenta de que ambas cosas son las cosas que Dios desea. Él desea nuestro amor espontáneo y Él también desea nuestra ternura interesada. Piensen esto. ¿Qué tal si el diálogo con Victoria fuera así? Papi, ¿me das una galleta? Y yo le dijera, ¿y qué me das? Y ella me dijera, nada, no seas interesado, dámela y punto porque eres mi papá. Mi hija desea tiempo conmigo. Ella desea el tiempo de ella y el tiempo mío. Y traje esta ilustración para decirles, desear a Dios no implica que no podamos pedirle lo que deseamos, pero sí implica que incluso que lo que deseamos no esté por encima de desearlo a Él por encima de cualquier cosa. En ocasiones le he dicho a Victoria, después que ella me dice, papi, ¿me das una galleta? Y le respondo, hoy no es día de dulce. Entonces ella me dice, hoy es miércoles. Y le digo, no, faltan tantos días para el miércoles. Ok, papá. Y luego le digo, ¿me das un beso? Y a pesar que no le di su galleta dulce, ella viene a darme un beso tierno. La expresión y me busca es una expresión en la que Dios le está diciendo a Salomón, deséenme a mí. Israel
experimentó el dolor más grande cuando perdió batallas, cuando llegó la peste, cuando llegó la enfermedad, la sequía, la escasez. Y ellos creían que ese era el dolor más grande, no ser prósperos, no tener una economía sana. Y se demoraban mucho en entender que aunque ellos creían que ese era el dolor más grande, en realidad el dolor más grande es que Dios no estuviera con ellos. Si usted va al libro de los jueces, hubo oportunidades en que el pueblo de Israel se demoró 20 años o incluso hasta 40 años en buscar al Señor y en desear su presencia. Sin embargo, el Señor le dice a Salomón que todo será diferente cuando quien le busca tiene deseos por él. La cuarta condición es arrepentimiento. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca, mire esto, y abandona su mala conducta. Querida iglesia, yo como tu pastor no puedo decirte con exactitud en qué está fallando tu conducta. Pero además ni siquiera siento que te lo tenga que decir, porque tú mismo sabes en qué tienes una mala conducta. Tú y Dios lo saben. Tú y Dios saben si tu problema es de inmoralidad o de conducta o de actitud. Tú y Dios lo saben. Y Dios te está diciendo, abandona tu mala conducta. Malas conductas que vienen cuando dejamos de pensar como Dios piensa, de sentir como Dios siente, de actuar como Dios actúa. ¿Saben qué significa que Dios le diga a su pueblo abandona su mala conducta? Significa que su pueblo se arrepienta, es decir, que a solas reflexione y diga, he pecado contra Dios, que se convierta de su mal camino y que no lo vuelva a hacer. Arrepentirse es no hacer más lo mismo. ¿Y qué hará Dios si cumplimos estas 4 condiciones? Humildad, oración, desearlo a Él y arrepentimiento. Dios le dice a Salomón, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Yo sinceramente creo que si nosotros nos volvemos al Señor, Dios restaurará esta tierra. Dios la restaurará. No cometamos el error de ser orgullosos pensando en que esto es lo que se merece Colombia o nuestra ciudad. No cometamos el error de la indiferencia y el pecado de la indiferencia creyendo que eso es lo que se merece Venezuela. Tengamos hoy la humildad de acercarnos al Señor, porque Él prometió que si nos humillamos, si oramos, si le deseamos a Él más que a cualquier otra cosa, y si nos arrepentimos, Él nos escuchará desde el cielo, perdonará nuestro pecado y restaurará nuestra tierra. Nos humillamos ante ti, Señor. Nos humillamos ante ti, nuestro Señor. Esta noche reconocemos que sin ti somos nada
que sin ti lo único que tenemos seguros es el desastre, que sin ti es imposible transitar teniendo una esperanza, la esperanza correcta del cielo. Nos humillamos y te agachamos la cabeza. Nos humillamos diciéndote, Señor, cuando tú dices algo, tú no te equivocas. Nos humillamos reconociendo que todas nuestras desgracias son producto de nuestro orgullo y de nuestro pecado que es desobediencia. Reconocemos que hemos cargado la culpa a los demás y que hemos querido justificarnos con nuestra carne en nuestras propias obras. Pero nos humillamos hoy diciéndote, somos culpables, Señor. Somos culpables y nos merecemos lo que nos está pasando. Nos humillamos para decirte, no es tu culpa, Señor. Somos nosotros. Desde este pequeño rebaño en esta ciudad, nos humillamos delante de ti para decirte, tú habías advertido que esto le pasaría a esta nación y a este pueblo tuyo que es tu iglesia. Y nos humillamos para decirte, perdónanos, Señor. Perdónanos por habernos concentrado en entender o en tratar de creer que tu bendición era obtener cosas. Nos humillamos ante ti. Y levantamos esta oración no por necesidad, no por obligación, sino por devoción, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres el único Dios verdadero. Mi más grande deseo eres tú, Señor. Lo que más deseo es tu voz. Si hay algo que deseo es tener la seguridad de caminar junto a ti. Te deseo en todo momento. A estas alturas de mi vida, a esta edad que tengo, me doy cuenta que mi deseo eres tú, Señor. Que te busco porque me siento feliz en ti, y aunque podría ser esa una posición egoísta, en realidad, Señor, es porque mi deseo eres tú. En ti puedo sentir verdadera paz en medio de la tormenta. En ti puedo sentirme confiado en medio de la enfermedad y del dolor. Si hay algo que quisiera impregnarle a tu iglesia como si dependiera de mí, es inspirarles a que no hay lugar mejor, no hay persona mejor, no hay compañía mejor que tú, Señor. Me acuesto y cuando duermo te deseo en mis pensamientos. Y cuando mis pensamientos se desvían, me levanto quebrantado y corro a ti para decirte, no me dejes caer en tentación, porque tú eres mi deseo, Señor.
Desde que hicimos esta convocación dijimos que sería una noche de arrepentimiento. Y yo creo que unánimemente este pueblo te está diciendo, perdónanos, Señor. Perdónanos por haber sido severos y no mansos. Perdónanos por haber sido egoístas y no amorosos. Perdónanos por haber sido desordenados y no ordenados. Perdónanos por haber usado las medidas de choque que llevaron a que las relaciones se rompieran como fibras débiles, y no haber usado el respeto. Perdónanos por nuestras injusticias, cuando hemos querido sobornar a otros para que nos hagan beneficios, al guarda de tránsito o al funcionario público. Perdónanos cuando hemos querido resolver todo a base de dinero, porque creemos que toda conciencia se compra menos la nuestra. Perdónanos cuando nos hemos ensoberbecido por lo que tenemos y humillamos a las personas de nuestro entorno. Perdónanos cuando hemos preferido ser indiferentes a ser solidarios. Pero también perdónanos cuando no hemos tenido templanza y sabiendo desde el principio que nos van a abusar, nos dejamos abusar, disfrazándonos con un disfraz de modestia y de humildad que en realidad era soberbia, porque queríamos ser el rescatador y el Mesías de otros, porque no fuimos capaces de decirles, como dijeron Pedro y Juan, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Perdónanos cuando hemos hecho de nuestra vida un show, exponiéndonos como si fuéramos relevantes o como si en realidad nuestra posición pudiera influenciar a otros por lo que comemos, vestimos o tenemos. Perdónanos cuando hemos hecho lo contrario a tu palabra. Tu palabra nos dice que oremos por nuestras ciudades y que oremos por nuestros gobernantes y nosotros somos indiferentes. Perdónanos cuando hemos permitido que el mal toque nuestra casa y que nuestros hijos desobedezcan y sean irreverentes. Perdónanos cuando hemos ofendido a nuestros padres y nuestros gritos e insultos los han apabullado al punto que se han sentido vulnerables e indefensos. Perdónanos, Señor, cuando la sensualidad ha tocado a nuestra puerta y hemos abierto nuestra boca, nuestros ojos y nuestros oídos para ver, para escuchar y para hablar lo que nos lleva al pecado, Señor, creyendo que seremos capaces de dominarlo. Perdónanos cuando hemos puesto nuestra esperanza en lo que nos van a dar. Hemos pecado mucho contra ti. Hemos permitido que la malicia toque nuestra vida y hemos hecho de la malicia un comportamiento permanente, olvidando que nuestra malicia perjudica a otros, pero sobre todo nos contamina a nosotros, Señor. Perdónanos cuando hemos querido ignorar tu palabra, porque tu palabra nos dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres, y nosotros insistimos en andar de la mano de las malas compañías. Perdónanos por nuestra indiferencia hacia tu palabra. Perdónanos porque algunas veces tenemos tan buen banquete en esta iglesia con la enseñanza de la palabra,
que la que tenemos ya ni nos provoca saborearla. Perdónanos nuestro enojo. Perdónanos nuestro lenguaje insultante. Perdónanos nuestro vocabulario obsceno y malvado. No nos dejes olvidar la predicación de esta mañana, Señor. Caín odiaba a su hermano y lo mató. En nosotros tantas veces hay un espíritu homicida. Perdónanos cuando queremos ocultar nuestra perversión culpando al otro. Perdónanos nuestra irresponsabilidad al no cuidar nuestro cuerpo. Perdónanos por querer seguir comiendo lo que no es saludable. Perdónanos por odiarte disimuladamente cuando nos confrontas. Perdónanos por insistir en que la mentira sigue siendo una salida para situaciones difíciles. Por favor, perdónanos, Señor. Por favor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Por favor, escúchanos. Por favor, perdona nuestro pecado. Por favor, restáuranos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Te adoramos, Jesús. Tú eres nuestro Dios perdonador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quisiera ponerse un momento en pie, por favor. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad. Donde al descubierto queda mi corazón, allí
soy sincero. Allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por su gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón mi justicia queda lejos de tu perfección. Íntima Devoción te agradece por participar en nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.